Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 23 de julio de 2023 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace 13 años y un poco más, te voy a explicar todo lo que estoy observando, 30 instrumentos y junto a esto, mi plan de trading. Ya sabes lo que significa, los niveles exactos en los que estoy esperando operar durante los próximos días, las razones técnicas fundamentales y de sentimiento que avalan a cada una de mis hipótesis de trading, los criterios del plan, todo esto empaquetado en una explicación clara, profunda, didáctica y muchas veces entretenida. Si estás aspirando a que esta fantástica actividad pase de un pasatiempo costoso a un negocio de verdad, inscríbete a mi Patreon. Vas a obtener todo lo que necesitas para lograrlo. Vámonos rapidito con el dólar americano, con los Estados Unidos y con el sentimiento hacia el riesgo. Hay muchas cosas que te quiero explicar. Para empezar, tras la semana catastrófica que tuvo el dólar americano, esta semana se recuperó de una manera más o menos predecible. Por donde lo veas, había pretextos para ello. Por ejemplo, desde lo técnico, como te apunté la semana pasada, en el gráfico semanal estábamos en una zona técnicamente crítica, además de la presencia de la zona psicológica por excelencia, el 100. Si no estás viendo mi gráfico, significa que estás viendo esto en Instagram, pero no te preocupes, métete a un gráfico del índice del dólar americano y vas a ver lo que te estoy relatando. Nada más para terminar el planteamiento técnico, si ves el gráfico diario, esta retracción hizo que el índice del dólar americano llegue a una zona muy interesante. No es la más interesante, pero ciertamente es la primera aduana. Desde aquí muchos vamos a estar buscando pretextos para pensar hacia abajo, evidentemente en relación a la tendencia previa. Y si no es ahí, entonces en una zona mucho más cómoda, que como ves técnicamente está avalada a la perfección y que sin duda va a atrapar la atención de quienes estamos observando este gráfico. Obviamente en un rato más en mi plan de trading te voy a mostrar esta zona del índice del dólar americano, a qué corresponde en todos los cruces mayores, ¿de acuerdo? Bueno, volvamos a lo que pasó la semana reciente. Desde el punto de vista del sentimiento, es perfectamente razonable que después de un colapso, de una dosis extrema de aversión hacia el dólar americano, evidentemente tengamos una zona de recuperación, una zona de alivio, por decirlo de alguna manera, de profit taking combinado, por supuesto, con el alivio que normalmente este tipo de movimientos necesita. Y si lo vemos desde el lado fundamental, en un momentito más voy a hacer una explicación un poco más desglosada. Antes, te tengo que contar un chisme que parece un poco académico, pero te juro que tiene mucha relación con lo que deberíamos de estar esperando con respecto a la Reserva Federal. Ahí te va. Durante la semana anterior estuvo circulando en redes sociales un gráfico presumiblemente publicado por el Bank of America relacionado con lo que deberíamos esperar de los datos anualizados de la inflación en los Estados Unidos en los próximos meses y hasta enero de 2024. Te lo voy a mostrar y te lo voy a explicar con muy poquitas palabras, ¿de acuerdo? Este gráfico lo que nos indica es que si el dato mensual inflacionario de aquí a enero de 2024 permanece en 0.2%, la lectura anualizada en enero de 2024 va a ser del 3.9%. Va a rebotar abajo y va a subir, va a romper hacia arriba hasta el 3.9%. Esto entonces nos da una perspectiva más o menos desesperanzadora, porque nos está diciendo que aunque en este momento estamos viendo los datos anualizados bajar y bajar y bajar, por razones obvias, por razones netamente aritméticas, o sea, pues porque el dato anualizado se construye con el promedio de los últimos 12 datos, pues va a necesariamente rebotar y tiene sentido, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto nos hace pensar entonces que la Reserva Federal no debe de estar tan contenta y no debe de estar tan tranquila. ¿Por qué? Porque entonces debería estar considerando que para enero del 24, con que uno de los datos mensuales de aquí a enero rompa el 0.2% hacia arriba, vamos a volver al 4%, vamos a regresar al 4% y evidentemente la Reserva Federal no debería de estar pensando en hacer pausas largas o en dejar de subir tasas de interés. ¿Ves a dónde voy? Entonces, esto tiene un impacto, pues claro, en la expectativa fundamental que tenemos acerca de lo que tiene que hacer la Reserva Federal en los próximos meses. Ok. Sin embargo, este gráfico tiene un pequeño, gran error entre comillas.
Para el cálculo de este gráfico están considerando datos NSA, o sea, Non-Seasonal Adjusted. Y eso es raro. ¿Por qué? Porque pues en la realidad se toman datos ajustados a la temporada. Entonces por ahí encontré a un muchacho muy inteligente llamado Preston Caldwell, que a través del Twitter de su empresa, de su institución financiera o de la institución financiera para la que trabaja, publicó un gráfico, vamos a decir, optimizado, por no decir corregido. Y ese gráfico lo tengo aquí. Es el mismo gráfico, como puedes ver, pero diciéndonos lo que va a pasar con los datos ajustados de la inflación. Y aquí se ve un panorama diferente, porque si mantuviéramos el 0.2 mensual de aquí a enero del 24, en tal fecha la inflación anualizada llegaría a 2.5, después de subir un poquitito, bajar, ajustarse y volver a bajar, como puedes ver en el gráfico. 2.5%. ¿Qué significa eso? Que el objetivo inflacionario de la Reserva Federal estaría a la vuelta de la esquina. O sea, para marzo, para abril ya estaríamos hablando del mítico 2%. Lo que cambia las cosas, ¿estás de acuerdo? Ya no nos hace pensar que la Reserva Federal está preocupada. Al contrario, este gráfico nos hace pensar por qué debería la Reserva Federal estar mucho más tranquila y por ende con un margen mucho mayor para no estar subiendo tasas de interés de manera indiscriminada y más ajustado a lo que realmente va a pasar con la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la única posibilidad de que la inflación rompiera el 4% es que se mantuviera en 0.4% y en alguno de esos meses rompiera a 0.5%. Esa sería la única posibilidad que matemáticamente se ve para la inflación anualizada en enero de 2024. Espero que esta explicación sea no solo interesante, sino también te dé una perspectiva de lo que la Reserva Federal tiene que estar viendo acerca de la inflación. Ok, ahora volvamos al tema de los fundamentales. ¿Qué posibilidad hay de que la Reserva Federal tenga un discurso más hawkish? No solamente la próxima semana que tenemos el anuncio de la Reserva Federal. Por cierto, en la encuesta de Reuters encuestaron a 106 analistas. Los 106 creen que va a haber hike de 25 puntos base. Eso ya lo sabemos, ya lo compramos, ya nos lo tragamos. Y no solo. Y 87 de 106 piensan que este va a ser el último hike. Lo que es consistente con la percepción inflacionaria que te acabo de explicar. Sin embargo, hay algunas razones por las cuales la Reserva Federal podría ser un poquito más hawkish de lo que estamos esperando. Número 1, y muy importante, el riesgo de una recesión está disminuyendo. Por cierto, la próxima semana tenemos los datos avanzados de crecimiento, se espera 1.7%, el dato anterior lo revisaron hacia arriba, quedó en 2% si no mal recuerdo, o sea que por ahí, bien. 2. Tenemos además los datos de empleo, pero específicamente los claims. No está rompiendo el 300,000, que es el número mágico, el nivel que la Reserva Federal no quiere ver. Y entonces, a pesar de todo, el mercado inmobiliario, el mercado laboral no está rompiendo ese 300,000, de hecho ya va para abajo. Número 3, manufactura. Si seguimos viendo una tendencia hacia arriba, la Reserva Federal va a estar mucho más cómoda, subiendo tasas de interés para incluso acelerar lo que te acabo de enseñar en los gráficos. Y número 4, los datos inmobiliarios, particularmente los de construcción de casas nuevas. ¿Por qué? Porque el mercado, como todo mercado que va en ciclos, en este momento ya empieza a haber una mayor demanda de casas nuevas. Y si esa demanda la seguimos viendo hacia arriba, ese es un buen dato para la Reserva Federal que, insisto, amplía su margen de acción. Esos 4 datos son los que me parece van a marcar la diferencia en el discurso hawkish. Insisto, no de la próxima semana, sino de los siguientes meses con respecto a la Reserva Federal y lo que puede hacer después del verano, que es la gran pregunta que todo el mundo se está haciendo. La próxima semana vamos a tener PMIs, hablando de manufactura, y vamos a tener además de la Reserva Federal y de los datos de crecimiento, los unemployment claims del jueves. Aquí voy a detener el video que publico en redes sociales, pero evidentemente continuamos en nuestro programa educativo con todas las mayores, las menores, las exóticas, commodities, plan de trading, todo.